Querido Padre que moras en los cielos, estamos contentos porque sabemos que eres un Dios grande, eres un Dios poderoso y eres un Dios que muy pronto regresas. Gracias, Señor, porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿será que vendrá el Señor? Y aunque no sabemos la hora, sabemos que un poquito y un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea tu nombre. Por eso en esta hora, Señor, cuando hemos querido hablar un poquitico acerca de esa bienaventurada esperanza, pedimos que tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar. Y si alguna persona está aquí pasando por un momento triste, doloroso, pasando por un momento de depresión, te pedimos, Señor, que hasta esta persona llegue el poder de tu Espíritu Santo. Toque su corazón y esta persona pueda salir de acá reconfortada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háblanos en esta mañana, Dios, porque te lo suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo que está completamente convulso. Vivimos en un mundo donde las personas cada día tienen menos esperanza. Cada día muchas veces tienen menos oportunidades de trabajo. Y las personas a veces se desesperan. Por ejemplo, en los países donde venimos nosotros por lo general, la vida es un poco más tranquila, ¿sí o no? Aquí la vida es como que un poquito más estresante. Usted no ha terminado de pagar la tarjeta de crédito de este mes cuando ya le toca ahí el otro bill y usted dice, wow, aquí el mes se redujo a 15 días, no es de 30. No ha terminado de pagar la renta de este mes cuando tiene que pagar la otra, tiene que pagar su carro y es paga. Y hay personas, hermanos, que nos deprimimos, las personas se deprimen. Usted sabía que en Estados Unidos solamente, no, y en otros lugares del mundo, hay chat de personas que están deprimidas. Y en estos chats sucede algo impresionante. Hay personas que le aconsejan a otras personas deprimidas cuál es la mejor manera de suicidarse. ¿Usted sabía eso? Hay veces que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, pero hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo cada día más su obra extraña. Y hay personas que le dicen, mira, si te quieres suicidar, usa esta soga, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Y la otra persona dice, sí, mira, si te suicidas, yo me suicido contigo. Conversaciones de este estilo. Solo porque hay personas deprimidas que viven sin una esperanza. Gloria a Dios porque eso no pasa en la iglesia de Boca. Amén. Gloria a Dios porque tú y yo tenemos una bienaventurada esperanza en el regreso de un Dios que nos ha prometido que si sufrimos aquí, reinaremos allí en el reino de los cielos. Por eso en esta hora hemos querido traer una parábola, la cual nos habla un poquitico acerca de cómo será el regreso del Señor Jesús. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 47 al 50. El Evangelio de Mateo, el que haya traído su Biblia, versículos del 47 al 50. Es una parábola bíblica que nos habla un poquitico acerca del regreso del Señor. Y dice la palabra de Dios: asimismo, el reino de los cielos es semejante a ¿qué cosa? A una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Versículo 48. Cuando está llena la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo es echado ¿dónde? Afuera. Así será el fin del mundo. Y cuando nos referimos a fin del mundo, nos referimos a ese momento previo cuando regresará Cristo Jesús. Dice, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles a apartar a los malos de entre los buenos, dice la palabra, de entre los justos. Impresionante esa palabra. No es lo mismo buenos que justos. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será
el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes, palabra de Dios. Hermanos, el capítulo 13 es dedicado a hablar de ciertas parábolas que narraba nuestro Señor Jesucristo. Pero en especial, en esta semana me detuve un poquitico en esta parábola que habla un poquitico acerca del regreso del Señor. Primeramente vamos a un preámbulo teológico de esta parábola. Está comparando el reino de los cielos con una ¿qué? Con una red. Es decir, la red que está hablando acá no es la red que usted está acostumbrado quizás a pescar aquí en Estados Unidos, no. Esta red era una red barredera. Usted puede buscar en internet o en el comentario bíblico y va a encontrar cómo habla de este tipo de red. Era una red barredera que era echada en un lago o en el fondo del mar, y esta red tenía como unas pesas de plomo en la punta. Y esta pesa hacía que la red bajara y agarraba todo lo que había en el fondo. En otras palabras, cuando esta red venía llena de ¿qué? De todo. Habían peces grandes y habían peces ¿qué cosa? Como le decimos, pie de cría. Usted no ha visto los pescadores que no saben pescar y solo lo que sacan son los pescaditos chiquiticos. Esta red traía de todo, peces bien grandes, peces bien chiquitos, pero también traía fango, tierra, piedras, cosas de barro. No hablamos de lata de Coca-Cola porque en ese tiempo no existían. Pero había todo tipo de cosas allá adentro. Y esta red era sacada a la orilla. Y dice Jesús en la parábola que lo bueno lo ponían ¿dónde? En una cesta. Y lo malo lo echaban ¿dónde? Fuera. Ahora, la red del evangelio en esta parábola simboliza la iglesia. La iglesia es un lugar donde viene todo tipo de personas, ¿sí o no? Vienen personas buenas como ustedes y vienen personas malas como el pastor. ¿Sí? Porque yo ante la vista de Dios soy justo, pero si fuera por mí yo no soy bueno. Y a la iglesia de Dios viene todo tipo de personas y la parábola me está diciendo que yo no puedo prohibirle la entrada a nadie. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no es un lugar que yo digo, tú sí porque tienes el bigote bien peladito, o tú no porque tienes el pelado de esta manera. O, no. A la iglesia de Dios todo el mundo puede entrar, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea su nombre. Todo el mundo puede venir a la iglesia. Ahora, los peces en la parábola simbolizan a los seres humanos. Seres humanos buenos, peces buenos y también peces malos. Aunque teológicamente el agua, hablando de profecía, simboliza muchedumbre de personas, en esta parábola el agua no simboliza muchedumbre de personas. En esta parábola el agua está para poderle dar un sentido mejor a la parábola, porque las muchedumbres aquí simbolizan los peces y no el agua. Ahora, trayendo esta parábola a nuestros días, a la iglesia de Boca, pensaba en esta parábola y decía, bueno, ¿cómo aplicarla a nuestros días? Hermano, usted sabe que la iglesia es un lugar donde vienen personas que están enfermas, personas que no son tan buenas. ¿Usted sabía eso? Pregunto a alguien aquí esta mañana que sea perfecto, que levante la mano para que me dé la fórmula de cómo llegar a hacerlo. Pero lo impresionante es que no todo el que viene a la iglesia viene con el espíritu correcto. Por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia por interés. Bueno, déjame ir a la iglesia a ver qué se me pega. Yo sé que eso aquí no pasa, amén. Hermanos, un amén un poquitico más fuerte. Hay personas que vienen a la iglesia por entretenimiento. Bueno, voy para la iglesia, voy a entretenerme un rato, lo ven como un club social y vienen con ese espíritu de bueno, allí me siento bien, paso por allí, me como mi almuerzo y disfruto un poquitico. Y todavía aquí en Estados Unidos hay un poco más de diversiones, pero en Cuba, por ejemplo, del país que vengo,
Hay pueblos pequeñitos donde la única diversión que hay es la iglesia. Y la gente dice, bueno, voy para la iglesia un rato allí a relajarme un poco. Gloria a Dios que eso aquí no pasa. ¿Sabe que también algo que no pasa aquí en la iglesia de Boca es que hay personas que vienen a la iglesia buscando novio o novia? Aquí no sucede eso, amén. Yo voy a dejar que ustedes den el amén que ustedes quieran. Y miren, hermanos, hay personas que vienen buscando novio o novia porque hay hombres que dicen, si quieres una mujer buena, ve para la iglesia. Porque las mujeres de la iglesia lavan, planchan, dan masaje. ¿Es verdad, hermanos? Bueno, no escucho ni un amén de los esposos. Gloria a Dios, William, gloria a Dios. Cocinan, bueno. Entonces, las personas vienen a veces a la iglesia buscando una mujer buena. Y gloria a Dios porque en la iglesia están las mejores mujeres del mundo, gloria a Dios. Pero también hay mujeres que vienen a la iglesia buscando hombres buenos. Hombres trabajadores que trabajan overtime, que no les gusta la televisión, que no quieren saber del soccer, del fútbol, de nada, que están consagrados a su esposa. Entonces, hermanos, hay personas que vienen por estos motivos a la iglesia y tristemente, cuando tú vienes por estos motivos, vas a irte chasqueado. ¿Sabes por qué te vas a ir chasqueado? La única manera que tú puedes permanecer en esta iglesia es cuando tú vienes a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Porque en el momento que tú llegues y no encuentres lo que viniste buscando, te vas a terminar yendo. Por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia buscando contienda. Yo le llamo la gente de la otra teología. Siempre le andan buscando la quinta pata al gato. Siempre. Ahí en Cuba yo los veía. Había un hermano que él sabía lo que desayunó el Papa, lo que almorzó el Papa, dónde fue el Papa. Yo le decía, ¿y qué sabes de Jesús? Hay personas que para ellos todo el mundo es masón, o es musulmán, o es jesuita. Hay personas que ven detrás de todo y llegan a la iglesia solamente a contender y a criticar la iglesia. Hermano, créeme, si tú vienes a la iglesia a criticar la iglesia, el Espíritu de Dios no está en ti. Revisa tu espíritu. Y les pido un poco de perdón a las personas que nos visitan por primera vez. No es que estamos regañando a nadie, es que estamos predicando palabra de Jehová. No, y les digo, hermanos, créanme de corazón cristiano, lo que estamos hablando es porque viene acorde con la parábola que dice que a la iglesia viene todo tipo de personas. Hay personas que les gusta venir a la iglesia a criticarlo todo. Critican hasta el pelado que se hace el pastor. Todo, cuando ya no les queda nada que criticar. Yo recuerdo una de estas personas que era crítica, y cuando terminó de desmenuzar a todos los hermanos de la iglesia, me dijo, pastor, y hasta yo soy malísimo, y empezó a hablar mal del mismo. Porque hay personas que ni ellos mismos se soportan. Y tenemos que entender que a la iglesia viene todo tipo de personas. Miren, recuerdo que estaba en el CADE en Ecuador. Y en mi cuarto, cuando estábamos estudiando allí teología, dormí un muchacho que hoy debe ser pastor. Sí, me he escrito con él es pastor ya. Y él, lo que me impresionó era que su papá era pastor de la iglesia reformada. ¿Conocen algo de la iglesia reformada? Son hermanos que dicen que la iglesia adventista es Babilonia. Y entonces la misión de ellos es salvar a los adventistas de que no se pierdan. Y él era hijo de uno de los pastores de esta iglesia. Y yo no había escuchado mucho hablar porque en Cuba no existe mucho esto. Pero ya cuando tú sales de Cuba empiezas a ver un poquitico más de estas cosas. Y él, un día en el cuarto, yo le pregunté, le dije, bueno, si tu papá es pastor de la iglesia reformada aquí en Ecuador, ¿por qué tú estás aquí en la iglesia adventista del séptimo día? Y él me dijo, Milcos, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque muchas veces le he dicho a mi papá, papi, ¿por qué el afán de ustedes es salvar a los adventistas que ya están salvados y conocen de Jesús? Y no se enfocan en ganar almas afuera en el mundo. Entonces ellos centran su evangelio en los adventistas del séptimo día y no se dan cuenta que a quien hay que alcanzar no es a los adventistas del séptimo día,
es a un mundo que perece por la falta de conocimiento de un Dios que vive y permanece para siempre. Pero hermanos, ustedes saben, en Cuba me tocó hablar y estoy hablando un poquitico de esto porque todos estos movimientos tienen que ver con que la iglesia adventista no predica de la venida del Señor y no hablamos de esto. Y había un grupo de estos que ellos siguen el sábado lunar, el sábado de la luna. No sé si han escuchado hablar porque son varios grupos. Y ellos llegaban a la iglesia vestidos con sus turbantes. Entonces, en vez de llamarse Benjamín, se llamaban Benjamín. Y se hacían cambios de nombre para ser más de la cultura hebrea, se ponían los mantos. Y ellos me decían que ellos guardaban el sábado del Edén, porque se guiaban por la luna. Y usted va y va a encontrar todas estas cosas. Entonces ellos no iban a la iglesia a buscar a Jesús, ellos iban con todos los turbantes para buscar contienda en la iglesia. Y entonces cuando la gente en la iglesia de Marianao los veían vestidos así, le iban arriba, ay, ¿por qué ustedes se visten así? Y entonces le decían, no, porque ustedes como adventistas están mal. Ustedes no saben lo que tienen que guardar. Y un día yo estaba debatiendo con ellos, era un muchachito yo, y empezamos a conversar y me empiezan a hablar un poco del espíritu de profecía y la ley dominical y que la persecución. Pero ellos, como guardan el sábado lunar, este mes le puede caer el sábado jueves, por una cuenta que ellos sacan ahí con la luna. Pero el mes que viene le cae domingo y el mes que viene le cae sábado. Y yo les dije, bueno, y cuando venga la persecución, ¿qué día los van a perseguir ustedes? Porque si les puede caer sábado cada mes un día diferente, ¿qué día los van a perseguir ustedes? Ahora el líder del grupo no supo qué decirme. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces nos ponemos a buscarle que esta pata al gato por aquí, que la otra por allá, que un argumento por acá, y nos enredamos y nos olvidamos que lo que tenemos que hablar es de un Salvador que viene y viene pronto. Un Salvador que vino a morir por el ser humano y a llevarlo al reino de los cielos. Por eso, hermano, usted que esté en esta iglesia o en la que usted pertenezca, cuando usted ve a un hermano que viene a hablarle de estos temas enredados y viene a criticar y viene a hablar y a llegar a su casa a estar hablando de estas cosas, no le haga caso. Lo que debe hacer es orar por este hermano para que el Espíritu Santo lo toque de verdad. Dice la sierva de Dios, os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en balanzas humanas y a pronunciar juicio en contra de la iglesia y sus miembros, podéis saber, dice la sierva de Dios, que Dios no lo está dirigiendo. Está yendo en el camino equivocado. Querido hermano, si usted conoce a alguien así, ore por él, porque está yendo en el camino equivocado. Dice la parábola que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge todo tipo de ¿qué cosa? De peces, de personas. Aquí dentro, no todos los que estamos somos los que somos. Hay una encuesta que dice que los mejores agentes, y la sierva de Dios lo dice y lo he repetido en otros sermones, los mejores agentes del diablo están dentro de la iglesia. Y vienen a enredar y a hacer de piedra de tropiezo. Pero dice la Biblia que hay de aquel que venga aquí a hacer caer a los hermanos más pequeños. Mejor le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse en el fondo del mar. Pero qué lindo es saber que también a la iglesia viene un grupo de personas y hermanos que vienen a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y mi propósito en esta mañana es que todos los que estemos acá, cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos a buscarle a Él de sincero corazón, para que cada vez que estemos en un momento difícil, podamos aferrarnos a una fe firme, tal cual es, en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ustedes ven todas las personas que vinieron a la iglesia, que vienen por un motivo, por este, por el otro, buscando novio, novia, que vienen por interés, que vienen por costumbre, porque mi mamá me trae siempre, siempre me ha traído y aquí yo vengo y me siento bien. La parábola me dice que después que la red recoge todo lo que no sirve, solamente van a existir dos grupos de personas. Dice el versículo claramente, el versículo 48,
Cuando está llena la red, la sacan a la orilla de la playa, lo bueno lo ponen en cesta y lo malo, ¿dónde es echado? Fuera. Es decir, no es que en la iglesia van a haber 7, 8 grupos cuando Cristo venga, no. Va a haber solamente 2 grupos. Los perdidos, tristemente por ellos, y los salvados. Mi pregunta en esta mañana es, ¿en qué grupo quieres estar tú? ¿En los que critican? ¿En los que le están buscando la quinta pata al gato? ¿En los que están buscando por aquí y por allá? ¿O quieres estar en los grupos, en el grupo de las personas que van a ser echados en la cesta e irán con el Señor por toda la eternidad al reino de los cielos? ¿En qué grupo quiero estar yo? Saben, hermanos, yo he identificado a estos 2 grupos con 2 personajes diferentes. El primer grupo lo identifico con Judas y el segundo grupo lo identifico con Pedro. Usted sabe, en la iglesia hay 2 grupos de personas. Hay personas que son de corazón duro como Judas y hay personas que son de un corazón blando como el de Pedro. Empezando con las personas que son de corazón duro, que son echadas fuera, vemos a Judas. Judas llega a la iglesia sin que nadie lo invite. Cuando él llega a ver a Jesús, le dice a Jesús, Señor, yo te seguiré por donde quiera que vayas. Y ahí está el primer error de Judas. Nosotros los seres humanos, cuando nos proponemos hacer algo, somos como los espaguetis cocinados que no los puedes parar. Cuando tú prometes que vas a hacer algo es imposible. Solamente tú vas a poder mantenerte firme en el Señor el día que tú le digas a Dios, Dios, yo por mí no puedo, haz tú la obra en mí que yo no puedo hacer. Pero Judas llegó diciendo, yo, confiando en su conocimiento. Y ahora Jesús le dice, mira Judas, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Yo no te ofrezco nada bueno. Y Judas dijo, tranquilo Señor, que yo tengo mis asuntos. Y agarró la tesorería. Y vemos a Judas que todo lo criticaba. Cuando el perfume fue derramado, ¿qué dijo Judas? Óigame, con ese dinero, ¿cuánta obra misionera haríamos? Y siempre estaba buscando el cálculo y criticando y buscando. Y cuando hay personas así, los cálculos por lo general le salen mal. Él dijo, yo voy a entregar al maestro porque el maestro, con el poder que él tiene, se va a defender y entonces yo voy a estar en el gobierno del maestro. Hermano, mira, si tú estás en la iglesia en esta mañana creyéndote que vas a tener gloria en esta tierra por pertenecer a la iglesia, estás en el lugar equivocado. En este mundo, dice Jesús, lo único que tendremos será aflicciones. Lo que está garantizado son las aflicciones. Pero dice Jesús, pero confíen en mí, porque en mi poder pueden vencer al mundo y llegar al reino de los cielos. Lo que está prometido es aflicción, pero aún en medio de la aflicción, lo lindo es que Jesús estará contigo. Y ahora Judas, planificando su gloria terrenal, sucede algo impresionante. Planea todo. ¿Por cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata. Llega, le da un beso al maestro y Jesús le dice, con un beso entregas al maestro. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Y graba esto en tu mente en esta hora. Que Jesús miró a Judas y le dijo, con un beso entregas al maestro. Y dice el texto bíblico que después de esto, no mucho tiempo después, Judas fue y ¿qué cosa? Y se ahorcó. Este es el primer grupo de personas. Personas que aun cuando Jesús los llama a un arrepentimiento, no dan su corazón a torcer y dicen, yo mejor me suicido. Porque Judas podía haberse arrepentido, ¿sí o no? Sí. Pero ahora, hermanos, está el grupo de hermanos en la iglesia que son los que son dignos de ser echados en la cesta, que son como Pedro. Y saben, hermanos, no estamos hablando de personas perfectas. Estamos hablando de personas justas por la sangre de Cristo Jesús. Por eso la parábola dice en el verso 50, en el verso 49 dice que apartarán los malos de entre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero.
¿Quiénes son los justos? Personas que nunca han fallado. No, dice la palabra de Dios, 7 veces cae ¿quién? El justo. ¿Y 7 veces qué cosa? Se levanta. Entonces el justo no es una persona que nunca ha caído. Por eso el justo es como las personas que son como Pedro. Son peces que caen, que fallan, pero son de un corazón blando. Cuando Pedro vino a Jesús, Jesús desde que lo vio venir, vio como Pedro caía, pero también vio como Pedro se levantaba. Y yo estoy seguro que el día que Jesús te llamó a ti, me llamó a mí, Jesús vio cuántas veces tú ibas a caer, pero también vio cuántas veces te ibas a levantar en su nombre. Y querido hermano, si en esta mañana te encuentras ahora caído, el mensaje para ti es: entrega tu corazón a Jesús y levántate. Levántate, porque hay perdón, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Jesús está aquí para levantar, para restaurar, para hacerte nueva criatura en su santo y bendito nombre. No importa si hasta aquí tú has sido como Pedro, que has sido una persona que has caído y has fallado. Hoy tú puedes salir de acá siendo una persona justa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora Pedro, cuando Jesús está hablando todo lo que iba a pasar, Pedro dice: Señor, aunque toda esta gente que está aquí te nieguen, yo, Pedrito, no te voy a negar. ¿Y saben qué, hermanos? Pedro era una persona tremenda. Cuando Jesús apareció en el mar, que decían es un fantasma, ¿qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, permite que yo vaya ¿a dónde? A donde tú estás. Y Pedro caminó por encima de las aguas, ¿sí o no? Hermanos, en la historia bíblica y en el mundo solo 2 personas han caminado por encima del agua: Jesús y Pedro. Imagínense la fe que tenía Pedro. Pedro era una persona que, vámonos. Y ahora Pedro, cuando va camino hacia Jesús, hace algo impresionante. Dice: espérate, que esto me está saliendo bien. Yo me imagino que Pedro puso el pie en el agua y dijo: bueno, un momentico, mira, sigue, está duro. Y el segundo paso, y entonces cuando te comienza a ir bien en la vida cristiana, como cristiano que ha sido recogido con la red del Evangelio de Cristo Jesús, te empieza a ir bien, te empiezas como que a olvidar de que lo que Dios te ha dado ha sido por su poder y no porque tú lo has alcanzado. Y comienzas a perder la vista de Jesús y comienzas a mirar a los hermanos y a decir: a ustedes les va así porque no tienen la fe que yo tengo. Y a ustedes no. Mira, hermano, que estoy pasando por esto. Es porque estás en pecado, te va mal, estás mal. Tú tienes que hacer como yo que soy. Y entonces hay veces en la vida de los cristianos que aún vamos a ir al cielo, que nos desenfocamos de la vista de Jesús. Y ahora Pedro quitó la vista de Jesús, comenzó a mirarse a sí mismo y comenzó a mirar a los demás discípulos. ¿Y saben qué le pasó a Pedrito? Comenzó a hundirse. Hermano, si tú en esta mañana te estás hundiendo, regresa al lugar donde te perdiste. Regresa al lugar donde quitaste la vista de Jesús. Retoma ese día cuando tú estabas consagrado a Dios y busca de nuevo el rostro de Dios. Y Dios te dará 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Y ahora cuando Pedro se está hundiendo, dijo: Señor Jesús, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano y levantó a Pedro. Querido hermano, ¿tú quieres ir al cielo en esta hora? Solo tienes que decirle a Dios: Dios, sálvame. Dios en este momento extenderá su mano, te tocará, te levantará y te hará desde hoy heredero, una persona justa por su sangre para ir al reino de los cielos. Y ahora Pedro le dice: Señor, mira, aunque toda esta gente, cualquiera diría: bueno, Pedro aprendió la lección cuando se estaba hundiendo. No, 7 veces cae el justo. ¿Y cuántas veces se levanta? 7. Y ahora Pedrito le dice: toda esta gente te va a negar, pero yo, Pedrito, ¿qué va? Y mira, amados, Pedro comenzó a decir hasta malas palabras. Negó a Jesús varias veces. Y ahora, cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro. Y hay un paralelismo tremendo entre el tipo de cristiano que hay en la iglesia, los cristianos que vemos en la iglesia, los de corazón duro y corazón blando.
Jesús miró a Judas y le dijo, con un beso entregas al maestro. ¿Y qué hizo Judas? Judas fue, ¿qué cosa? Y se ahorcó. Ahora Jesús miró también a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se ahorcó? No. Pedro fue y lloró amargamente y se arrepintió. Y según la Biblia, Pedro estará entre los redimidos que estarán por toda la eternidad en el reino de los cielos. Cuando Jesús regrese por segunda vez, que los muertos en Cristo resucitarán primero, allí se levantará Pedro, porque Pedro falló, pero también se arrepintió y se aferró a la gracia perdonadora de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, en esta hora, la pregunta es la siguiente. Jesús está regresando. Jesús está viniendo. Un poquito y un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ese día? ¿Nos estamos preparando o estamos viviendo la vida que queremos vivir? Afanados en las cosas de este mundo y nos olvidamos de la bienaventurada esperanza del regreso del Señor. Estamos preocupados por títulos, que no es malo tener títulos, por casas, carro, y no es malo tener todas estas cosas. Es malo cuando tú pones estas cosas por encima de la esperanza del regreso de Cristo Jesús. Pero mi pregunta es, ¿nos estamos preparando o estamos viviendo la vida a nuestra manera? Y tú puedes decir, pastor, ¿preparándome cómo? Miren, hermanos, no es que van a haber personas que 99.9 por poco se salva. Ay, era tan bueno que por poquitico se salva. No, no, van a haber salvados o perdidos. Y mi hermana y su servidor, por lo menos a nosotros nos gustaba mucho estudiar. Mucho estudiar, muchísimo. Y a mí me gustaba en el seminario estar en el cuadro de honor y me levantaba a las 3, me acostaba a las 3 de la mañana estudiando para levantarme a las 5 para ir al aula. Me esforzaba en esto. Y mi hermana era peor que yo. Y mi esposa es peor que yo y mi hermana todavía. Mi esposa a veces une el día con la noche estudiando. ¿Saben por qué? Porque nos afanamos por resultados en este mundo. Ahora, ¿qué pasa? El aprobado en la escuela por lo general es de 70 en adelante. Para ir al cielo el aprobado es 100 puntos. Y pregunto, ¿hacemos el mismo esfuerzo que hacemos para alcanzar cosas terrenales con respecto a la salvación? ¿El aprobado cuánto es? 100 puntos. Ah, el hermano tal era tan bueno, tenía un pecadito chiquitico, era medio mentiroso y el Señor le va a tirar un cabito porque era medio mentiroso. No, hermano, si usted no se arrepintió siendo un medio mentiroso, usted se perdió. No, el hermano era medio enredador, era medio chismoso. Los chismes que él armaba eran pequeñitos. Porque el hermano fulano, ese sí tenía una lengua que pintaba la iglesia. Se va a perder el hermano que con la lengua pintaba la iglesia que el hermano que era un poquitico chismoso. En otras palabras, van a haber hermanos salvos y perdidos. Yo no sé tu hermano, pero yo por la gracia de Dios quiero estar en el grupo de las personas que serán echadas en la cesta e irán con Jesús por toda la eternidad al reino de los cielos. Porque la hora que viene el Señor nadie la sabe. Por eso tenemos que estar listos hoy, aquí y ahora, leyendo su palabra, orando y sobre todo predicando el evangelio de Cristo Jesús. Que no se crea nadie que va a ir al cielo sin por lo menos haber ganado un alma para el reino de los cielos. No, yo yendo a la iglesia estoy bien y me siento tranquilito. Hermano, créeme, que el diablo no te engañe. Si usted nació en este evangelio, usted tiene que haber nacido como un misionero. Si usted no siente en su corazón el deseo de hablarle a otro, revísese si Jesús está en usted o no. Porque cuando yo veo a alguien en necesidad, yo tengo que predicarle del evangelio. Porque mi esperanza es que en este mundo no hay esperanza. La esperanza mía es que tú y yo vamos a ser felices en el reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Y la única manera de prepararme es orando, estudiando y decirle a otras personas que Cristo viene
y viene pronto. Porque dice el texto, los perdidos serán echados en el horno de fuego ardiente y allí será el lloro y el crujir de dientes. Queridos hermanos, es menester de Dios que tú y yo estemos preparados hoy, aquí y ahora, y preparemos a otros para su pronto regreso, no importa en la condición que nos encontremos. Porque a veces decimos, yo predico y me preparo si me va bien. Pero hermano, esté usted sano, esté enfermo, esté como esté, dedíquese a predicar que Cristo viene y viene pronto. Tito no se equivoca cuando dijo, un poquito y un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabe, hermano? Si usted va caminando por la calle, tropieza con una cáscara de plátano, se da en la cabeza y se muere, ya para usted Cristo vino. Si hay un país donde tenemos que estar consagrados, fíjese, es en Estados Unidos. ¿A cuánto viaja usted por la carretera todos los días? Y calcule esa velocidad más un carro que le dé de frente. Usted no sale ni por el periódico. Y si usted antes de montarse en ese carro no se consagró a Dios, cuando usted se levante, lo que va a ver es la venida de Cristo, ya sea para salvación o cuando si usted la ve ya después del milenio que es para perdición. Entonces tienes que entender algo. Todos los días tenemos que estar preparados y predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque el regreso del Señor está a las puertas, está ahí mismo. Y en vez de estarnos enfocando en nosotros mismos, debemos empezar a enfocarnos en un Dios que viene y viene pronto. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo quiero irme ya de este mundo. En este mundo no hay nada bueno. Y después que cumplí 30 quiero irme más rápido. Después de los 30 uno empieza a sentirse los achaques. ¿Qué será de los que tienen 60? O 90, como dice la hermana por allá detrás. Por eso de este mundo, hermano, yo quiero irme rápido, porque en este mundo no hay nada bueno. En este mundo lo que viene es aflicción. Y ustedes, personas aferradas a este mundo, a tener, hermano, concentra tu vista y tu mente en ese mundo glorioso que Jesús nos fue a preparar. Concéntrate en esto, predica de esto, vive con esta esperanza. Y aunque tengas o no tengas, concéntrate en esto y serás una persona feliz desde hoy y por toda la eternidad. Serás una persona que, como tu estilo de vida es predicar, cuando Jesús regrese, tú vas a estar contento. Pero si tú no estás predicando, haciendo lo que tienes que hacer, cuando Jesús regrese, tú le vas a decir a los montes, montes caigan sobre qué. Y qué triste es perderse habiendo conocido toda esta verdad. ¿Usted no se ha puesto a pensar en esto? De momento usted verá a Jesús regresando y usted perdido, habiendo conocido toda la verdad. Porque por lo menos si yo me pierdo sin haber conocido toda la verdad, digo, bueno, no lo sabía. Pero el conocimiento que usted y yo tenemos, hermanos, vale la pena luchar y aferrados de la mano del Señor por su gracia, sacar 100 puntos para ser personas dignas de ser echados en la cesta e ir a morar al reino de los cielos. Por eso mi compromiso con la iglesia en esta hora es que nos pongamos, hermanos, a predicar el evangelio de un Dios que viene y viene pronto. Recuerdo que estaba en el seminario en Cuba y me tocó ir a predicar a la bella ciudad de Holguín, de donde es mi esposa. Allí en Holguín están las mujeres más bellas del mundo. Y le digo porque mi hija también es mitad habanera y mitad holguinera. Y llegamos allí y me tocó montar avión. Y montaba avión por primera vez en mi vida. Y iba yo en el avión aquel, antes de montarme orando, y los aviones cubanos, peor todavía. Y estoy llorando, primera vez que montaba avión. Y yo no sé usted, pero por lo menos yo, cuando me voy a montar en un avión, me arrepiento de todos mis pecados. De todos. Si por tierra me arrepiento, por aire peor. Porque a la vez que dicen el vuelo va en picada, ahí no lo salva nadie.
Y yo estaba ese día ahí en el aeropuerto orando. Señor, perdóname, tú sabes que yo no le guardo rencor a nadie. Y si le guardo a alguien, te pido perdón y te pido que el hermano me perdone. Y si le debo a alguien, perdóname. Y estaba yo bien consagrado. Y más que iba a estar bien cerca del cielo. Y ahora montamos el avión, llegamos a Holguín. Nos tocó predicar en una iglesia de campo allá en San Andrés. Era una semana de evangelismo. Y a mitad de semana nos dicen a los muchachos del seminario, mira, nos gustaría que fueran a visitar a los fundadores de esta iglesia. Y nosotros, bueno, con alegría, vamos allí. Eran 2 personas ya adultas de 90 y tantos años. Y nosotros íbamos a darle ánimo a estos ancianitos. Llevábamos un violín, una guitarra. Su pastor iba solamente a hablar porque yo ni canto ni toco instrumento. Y ahora llegamos a aquel lugar, una casa bien pobre, humilde. Se veía el moho en las paredes. El ancianito, un señor que se veía que estaba en una condición paupérrima, bien enfermo. Y nosotros dijimos, no, aquí vamos a dar un ánimo tremendo porque esta gente son fundadores de la iglesia. Tenemos que darle ánimo para que sigan hacia adelante. Vamos a hablarle del regreso de Jesús. Yo iba con mi sermón teológicamente preparado, hablando de la escatología, para darles una inyección de fe tremenda a esos ancianos. Y la señora estaba tranquila en la sala. Y la señora, yo no sé por qué será, pero en la iglesia adventista pasa que las mujeres siempre se mantienen más que los hombres. Y esta señora estaba allí y el señor estaba ahora en el cuarto y le dice el señor allá, vieja, ¿quiénes llegaron? Y dice ella, no, llegaron los muchachos de la iglesia, los futuros pastores vienen aquí a darle un poco de ánimo, vienen a hablar con usted, mi viejo. Dígales que pasen para acá, que yo quiero hablar con ellos. Fíjese, no era que nosotros íbamos a hablar con él, él quería hablar con nosotros. Y estaban los violines listos, todo para darle ánimo, todo preparado, todo afinado. Y él dice, antes que ustedes comiencen con lo que van a hacer, yo quiero hablar con ustedes. Y no, pero mire que nosotros le traemos, no, yo no los quiero escuchar. Primero escúchenme ustedes a mí. Ustedes saben cómo son algunas personas mayores, no todas. Y él comenzó a decirnos, ustedes van a ser los futuros pastores, ¿sí o no? Y nosotros, sí. Quiero decirles algo. A donde quiera que ustedes vayan, recuerden siempre algo. Nosotros, recuerden que Cristo viene y viene pronto. Y nosotros nos quedamos, repito lo que les dije, recuerden que a donde quiera que ustedes vayan, en el púlpito que ustedes se paren, siempre tienen que predicar de esto, que Cristo viene y viene pronto. Hermanos, guardamos los instrumentos. Yo guardé mi sermón. Y aquel día entendí algo. El que tiene la esperanza del regreso de Jesús, no importa que no tenga una casa buena para vivir. No importa que no tenga un buen carro que manejar. No importa que no tenga salud. No importa que ya esté en las últimas. No importa lo que no tenga en este mundo. Aquel que tiene la esperanza del regreso de Jesús, lo tiene todo. Querida iglesia, no estemos más tristes. Gocémonos en el Señor y alegrémonos. Porque el Señor viene y viene pronto. Aquel día del lloro y del crujir de dientes, que tú no seas de ese grupo, que seas del grupo que tiene 100 días de gozo en esta tierra o más días de gozo en esta tierra y tienes la esperanza de la vida eterna en el reino de los cielos con Cristo Jesús. Hermano, mira, no sé por lo que tú puedas estar pasando, lo que venga a mi vida o lo que he pasado, lo que vaya a pasar, no me interesa. Porque mi mente no está en este mundo, mi mente está en aquel día glorioso cuando esté con Jesús por toda la eternidad, con mis seres queridos y con cada uno de ustedes y los redimidos de todas las edades en el reino de los cielos. Pregunta, hermano, ¿quieres tú anhelar ese día? ¿Quieres tú vivir con esta esperanza desde hoy y por toda la eternidad? ¿Quieres tú ser feliz? Yo te invito a que te pongas en pie y cantemos este himno. El rey que viene
cerca está. ¿Cuántos dicen amén? Querido Padre que moras en los cielos, estamos contentos porque sabemos que eres un Dios grande, eres un Dios poderoso y eres un Dios que muy pronto regresas. Gracias, Señor, porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿será que vendrá el Señor? Y aunque no sabemos la hora, sabemos que un poquito y un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea tu nombre. Por eso en esta hora, Señor, cuando hemos querido hablar un poquitico acerca de esa bienaventurada esperanza, pedimos que tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar. Y si alguna persona está aquí pasando por un momento triste, doloroso, pasando por un momento de depresión, te pedimos, Señor, que hasta esta persona llegue el poder de tu Espíritu Santo. Toque su corazón y esta persona pueda salir de acá reconfortada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háblanos en esta mañana, Dios, porque te lo suplicamos. En la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo que está completamente convulso. Vivimos en un mundo donde las personas cada día tienen menos esperanza. Cada día muchas veces tienen menos oportunidades de trabajo. Y las personas a veces se desesperan. Por ejemplo, en los países donde venimos nosotros por lo general, la vida es un poco más tranquila, ¿sí o no? Aquí la vida es como que un poquito más estresante. Usted no ha terminado de pagar la tarjeta de crédito de este mes cuando ya le toca ahí el otro bill y usted dice, wow, aquí el mes se redujo a 15 días, no es de 30. No ha terminado de pagar la renta de este mes cuando tiene que pagar la otra, tiene que pagar su carro y es paga, 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 paga. Y hay personas, hermanos, que nos deprimimos, las personas se deprimen. ¿Usted sabía que en Estados Unidos solamente no y en otros lugares del mundo hay chat de personas que están deprimidas? Y en estos chats sucede algo impresionante. Hay personas que le aconsejan a otras personas deprimidas cuál es la mejor manera de suicidarse. ¿Usted sabía eso? Hay veces que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, pero hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo cada día más su obra extraña. Y hay personas que le dicen, mira, si te quieres suicidar, usa esta soga, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Y la otra persona dice, sí, mira, si te suicidas, yo me suicido contigo. Conversaciones de este estilo. Solo porque hay personas deprimidas que viven sin una esperanza. Gloria a Dios porque eso no pasa en la iglesia de Boca, amén. Gloria a Dios porque tú y yo tenemos una bienaventurada esperanza en el regreso de un Dios que nos ha prometido que si sufrimos aquí, reinaremos allí en el reino de los cielos. Por eso en esta hora te damos gracias, porque el Rey que viene cerca está. Humanamente, Señor, a veces nos enfocamos en las cosas de este mundo, en las vanidades ilusorias, pero permite Dios que podamos a partir de hoy enfocarnos en las cosas que verdaderamente son importantes, que son las cosas de arriba, las cosas del reino de los cielos. Permite Dios que tengamos mucho o poco, el gozo no se nos vaya, porque nuestro gozo esté en llegar un día al reino de los cielos. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y permite, Señor, que en ese día ninguno de los que esté aquí falte, sino que todos estemos contigo por toda la eternidad en la patria celestial. Padre, si hay algún pecado del cual no hemos podido libertarnos en esta hora, llénanos del poder de tu Espíritu y rompe las cadenas. Si hay alguna persona que se siente triste y deprimida, que deje al Salvador entrar y que entienda que el Rey que viene cerca está. Que un poquito y un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Permite, Señor, que desde hoy estemos listos para que si el cielo se enrolla como un pergamino, nosotros podamos decir, he aquí este es nuestro Dios, al cual hemos esperado
y Él nos salvará. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.